Buenas tardes, chicos. Mirad, hoy vamos a ver el segundo vídeo del tema de salud laboral. Como recordáis, lo empezamos el otro día y hoy vamos a ver los tres últimos puntos, ¿vale? Como sabéis, pues son derechos y deberes en la materia de protección de riesgos laborales, otros factores de riesgo laboral y un segundo caso práctico que expondremos y explicaremos. Mirad. Vamos a ver, por tanto, en el punto 5 los derechos y deberes en materia de prevención de riesgos laborales. Como bien sabemos, para evitar en la medida de lo posible o disminuir los riesgos laborales, tanto los empresarios como los trabajadores tienen un conjunto de derechos y obligaciones en materia de prevención. Entonces vamos a empezar viendo los de los trabajadores. Mirad, los derechos son muy sencillitos. Derecho a estar informados de cualquier medida de prevención y protocolo de actuación en cuanto a riesgos laborales, derecho de formación para formarse de cómo tienen que utilizar las herramientas y los EPIs, que más adelante explicaremos lo que son, los equipos de prevención individuales, también derecho a la paralización en caso de que se detecte que la actividad que están realizando puede ser peligrosa, derecho a vigilancia periódica de la salud, que es que el superior o el encargado de protección de riesgos laborales estudiará de forma periódica si es peligrosa la actividad que está realizando o las circunstancias que rodean a ese puesto de trabajo, y derecho a consulta y participación. En cuanto a las obligaciones, podemos destacar que deben usar adecuadamente el equipo de prevención, maquinarias y herramientas, informar de inmediato a los superiores en caso de detectar situaciones que puedan entrañar riesgos, ayudar y cooperar con el empresario en cuanto a prevención se refiere, y por último, conocer y respetar la normativa de prevención de riesgos laborales. Ahora pasaremos a las obligaciones del empresario, que es el responsable de que en una empresa esté planificada toda la actuación en materia de prevención de riesgos, es decir, deben tener recogido qué hacer en caso de daños, los recursos a utilizar y quiénes actúan y cuándo hacerlo. Es por tanto que las obligaciones serían las siguientes. Evaluar el riesgo de la empresa. Pues bien, tienen que realizarlo de forma periódica, realizando un estudio por puestos de trabajo. En segundo lugar, proporcionar equipos de trabajo y medidas de protección adecuadas, explicando cómo utilizarlos, llevando un mantenimiento de estos equipos y, sobre todo, es necesario que estos equipos se proporcionen a los trabajadores de forma gratuita. Tercero, realizar un plan de emergencia. Cuarto, adoptar medidas en caso de riesgo grave o inminente. Quinto, informar a los trabajadores en materia de protección y riesgos laborales. Y actuar en caso de accidente o peligro en la empresa. Siguiente sería facilitar la participación de los encargados de seguridad, así como la vigilancia de la salud de los trabajadores, con controles, pruebas, etc. Y por último, la protección de grupos especiales, como por ejemplo, aquellas personas que estén en situación de maternidad y lactancia, otro grupo que serían los menores y otro grupo que serían los trabajadores contratados por las ETTs, que como sabéis son empresas de trabajo temporal. A continuación, en el apartado 7, podéis ver un conjunto de factores que también pueden afectar negativamente a la salud laboral y que incrementaría sin duda la probabilidad de que se pudiera dar cualquier tipo de accidente laboral. ¿Vale? Podemos ver una exposición de diferentes factores, como pueden ser, como veis, pues los físicos, como ruido, vibraciones, elementos químicos, carburantes, productos inflamables, cualquier tipo de ácidos tóxicos, agentes biológicos como virus, bacterias, derivados de las condiciones de seguridad, como por ejemplo que no hubiera barandillas, suelos que pudiésemos resbalarnos, desniveles, andamios, etc. Los psicosociales, pues aquellos que pueden afectar a la salud mental del trabajador, por ejemplo, pues el horario, el turno de trabajo, un jefe autoritario, la monotonía en el trabajo. Agentes ergonómicos, por ejemplo, los físicos y los mentales. Por ejemplo, unos físicos serían los sobreesfuerzos,
el realizar más actividades o cargas de trabajo mucho más duras de las que podemos hacer por nuestra aptitud física y mentales por una sobrecarga de la información. Pero también podemos encontrar otros factores que vienen de la mano de la organización de la tarea. Por ejemplo, que tengamos un nivel de responsabilidad demasiado alto, nivel de trabajo muy fuerte o un ritmo de trabajo muy acelerado. Otros como por ejemplo el tiempo de trabajo, la jornada turnos, el horario nocturno. Acordaros que las personas que realizaban este tipo de trabajo tenían unos derechos que los que realizaban un trabajo que tenían un horario normal no podían disfrutar. Y por último la estructura de la organización, como por ejemplo pues la forma de ser de nuestro líder, de nuestro jefe, la ambigüedad de las funciones o la falta de apoyo y motivación. A continuación os propongo un caso práctico para que lo penséis. Mirad, se da la situación en la que un trabajador, Juan, pues en su primer día de trabajo, le ordenan que lleve a cabo una actividad en la que pone en riesgo su salud laboral, su salud, y es que corre el riesgo de electrocutarse. Y el supuesto pregunta si Juan puede negarse o debe hacerlo a la fuerza. Pues bien, como podéis recordar en temas anteriores, vimos que un trabajador puede negarse a hacer una tarea que le encomienda un superior siempre y cuando esta tarea pueda poner en riesgo su salud. Pero, ¿qué debe hacer? Pues bien, mirad, este trabajador podrá abandonar esa actividad e informar a su superior. Luego, los representantes de los trabajadores deberán paralizar esa actividad. Y por último, el delegado de prevención y los delegados de prevención deben paralizar esa actividad, siempre y cuando no haya dado tiempo a que se reúna el comité de empresa. Entonces, por estas razones, podemos decir que el trabajador puede no realizar la actividad que se le encomienda. Pero vaya, básicamente es por eso, porque pone en riesgo su salud laboral.